Cuando leemos los evangelios, una de las cosas que leemos ahí es acerca de Jesús, acerca de con qué frecuencia se iba a algún lugar solitario para orar. Y ese fue el secreto más importante de su vida. Y la oración es algo que debemos aprender. Y descubrí a través de los años que para muchas personas la oración es como un ritual. Es como decirle a un hombre gordo que haga ejercicio. Él sabe que lo necesita, pero se le es difícil hacerlo. Y eso es porque tenemos una comprensión muy equivocada acerca de la oración. En primer lugar, Jesús dijo que debemos orar siempre. Eso nos da una pequeña indicación de cómo Él quería que oráramos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18, verso 1. Lo que la Biblia enseña sobre la oración es muy diferente de muchas cosas que probablemente hemos escuchado. En Lucas, capítulo 18, verso 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso significa que no debes dejar de hacerlo hasta que lo obtengas. No debes dejar de orar. Luego habla de aquella viuda que iba donde el juez para solicitar protección. Y por su persistencia, obtuvo lo que quería. Y al final Jesús dijo en el versículo 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús quiere decir que esto debemos hacerlo con fe. A menudo hablo de la fe, pero esta es una fe persistente. Que podamos decir, Señor, creemos que esto que te estamos pidiendo es algo correcto y justo. Entonces creemos que tú lo darás. Entonces, ¿hallará fe en la tierra? Y la respuesta es, por supuesto, en muy pocas personas, pero debemos estar entre esas pocas personas. En otra parte donde Jesús habló acerca de la oración es en una parábola. Está en Lucas capítulo 11 y ahí también habló acerca de ser persistente. Significa que cuando comienzas a orar no debes de darte por vencido. Pero ¿cómo vamos a saber cómo debemos orar? ¿Cómo continuar orando y nunca rendirnos? ¿Y cuál es la oración que debemos hacer? Porque tal vez no sea la voluntad de Dios. Así que en esta otra parábola donde Jesús habló sobre la oración, en Lucas capítulo 11, verso 5, habla acerca de un hombre que fue a la casa de su amigo a medianoche y fue persistente hasta conseguir lo que necesitaba. Entonces él le dio a su amigo lo que necesitaba y al final el Señor dice en el versículo 9, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero ¿cómo vamos a pedir? Lo explicó en el versículo 13. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que eso es lo primero que debemos pedir principalmente en oración. Y eso nunca será negado. Si quiero que el Espíritu Santo se apodere de mí para ungirme y ocupar cada parte de mi vida y llenarme, Él dice, debes estar absolutamente seguro que lo recibirás. Pero en este contexto dice que tienes que seguir pidiendo. Creo que hay muchas personas que oran y luego se dan por vencidos. No son persistentes como este hombre. Por eso se van con las manos vacías. Este hombre fue a la casa de su amigo y estaba decidido a no irse con las manos vacías. Después de haber estudiado esto, que escribió Lucas acerca de la oración en estas dos parábolas, ahora quiero que vaya siempre a Lucas capítulo 11 en el versículo 1 y veamos dónde comenzó todo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, los discípulos lo escucharon que estaba orando porque lo hacía en voz alta. Ellos podían escucharlo orar al Padre. Entonces se acercaron a él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.
En respuesta a eso de enséñanos a orar, les dio esto, lo que conocemos como la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta oración está registrada completamente en el libro de Mateo, capítulo 6, así que vamos a leerlo desde allí. Mateo capítulo 6, en el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Si hacemos una oración extensa, no significa que vamos a obtener una respuesta. Ese es el significado de esto. No es por la repetición de las palabras que lo vamos a obtener. Dios se refiere a la persistencia, pero no en una repetición vacía de palabras. Esto es algo que debemos evitar, porque Dios no va a escuchar porque oramos por mucho tiempo. Los paganos piensan que serán escuchados por sus muchas palabras, pero tú no debes hacerlo así. Y luego Él nos enseñó a orar. Y si podemos entender esto, creo que podemos orar en todo momento, no con palabras, sino con nuestro espíritu y un espíritu de oración en nuestros corazones todo el tiempo. En esta oración hay 6 peticiones. Número 1, santificado sea tu nombre. Número 2, venga tu reino. Número 3, hágase tu voluntad. 4, danos el pan de cada día. 5, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y número 6, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y lo que necesitamos ver es que los 3 primeros se refiere a Dios y los siguientes 3 se refiere a nosotros. Ahora, si miramos la forma en que la mayoría de gente ora o los paganos oran, en comparación como los cristianos oran, nuestras oraciones casi siempre comienzan pidiendo para nosotros, para nuestras necesidades. Cuando oramos, solo pedimos para nosotros, para nuestra familia, generalmente alguna necesidad material, por algún problema o alguna enfermedad. Y Jesús dice, esa no es la manera de orar. Y tal vez esta es la razón por la que tampoco recibimos respuesta a la oración. Y mientras no nos convirtamos en personas de oración, será difícil convertirnos en personas espirituales, porque la oración es comunicación y comunión con Dios. Y si estamos en constante comunicación con Dios, nuestra vida definitivamente será transformada. Pero tal vez tú no estás orando de la forma adecuada. Verán, el problema con el hombre es que cuando el pecado lo hace centrarse en él mismo, o que toda su vida está centrada solo en él, y ahí es donde se originó el pecado. Así que mientras el yo esté en el centro, podemos ser muy religiosos. Puedes hablar de cosas religiosas y de Jesús, de la salvación, la fe y cantar alabanzas maravillosas. Y cuando oramos en el momento de la necesidad, como el yo está en el centro, y esa es la razón que nuestra petición es primero hacia nosotros, conforme a mi necesidad. Jesús dijo, cuando ores, ora a nuestro Padre que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Él nos estaba enseñando a deshacernos del yo como el centro y poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Esa es la forma correcta de orar, donde mi anhelo principal no es sanar mi dolor de espalda o suplir las necesidades de mi familia, sino que el nombre de Dios debe ser glorificado.
Esta es la forma correcta de orar. No quiero decir que esta es la forma espiritual de orar. Jesús dijo, oren de esta manera. Así que no es una cuestión de palabrerías. Debemos hacerlo de la manera correcta. Significa que es un patrón que debería caracterizar nuestra oración o nuestra vida, por así decirlo. En otras palabras, nuestra vida debe ser principalmente en la búsqueda de la gloria de Dios, en el nombre de Dios y la voluntad de Dios, en todo. Y luego encontraremos que muchas de nuestras necesidades serán atendidas cuando las ponemos en segundo lugar. Porque el problema en el hombre es que el yo está en el centro. Y he usado esta ilustración de un hombre que está parado sobre su cabeza. Él no puede moverse porque está parado sobre su cabeza. El mundo está al revés. Y cuando dice en Hechos de los apóstoles predicaron y la gente dijo, estos han puesto al mundo al revés y han venido aquí y en realidad allí están. Estas son las personas que ponen el mundo al revés. Al revés significa que el yo está en el centro y el yo está arriba y el hombre está al revés. Y Jesús vino a poner al hombre al lado derecho, hacia arriba donde Dios está, y el yo debe estar abajo. Así que no es que Dios no le importe nuestras necesidades, pero la gloria de Dios viene primero. Ese es el significado de lo que dijo más adelante. En el capítulo 6, verso 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pon a Dios primero en lugar de las cosas que serán añadidas. En el Antiguo Testamento era Dios honra a los que le honran. Y esta es la forma en que un cristiano debe vivir, donde busca la gloria de Dios y Dios se ocupa de sus necesidades. Y esencialmente esa es la diferencia que hay entre los dos árboles en el jardín del Edén. El árbol del conocimiento del bien y del mal, este muestra que Adán estaba centrado en sí mismo. Y el árbol de la vida indica a una persona que eligió estar centrada en Dios. Y todos nosotros nos enfrentamos ante la elección de estos dos árboles todo el tiempo de nuestras vidas. O tengo que estar centrado en el yo, o tengo que estar centrado en Dios. Y eso se ve más fácilmente cuando oramos en privado. En público podemos seguir el orden correcto y orar por las cosas correctas, pero en el fondo de nuestros corazones debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra pasión principal? Buscar algo para nosotros mismos, algo para nuestras familias. Sabes, incluso cuando la gente busca una iglesia, realmente están buscando algo para ellos mismos. Y dicen, oh, esta es una buena iglesia. Este es un lugar bueno para mis hijos, para que crezcan en el temor de Dios, para que sean respetuosos, completamente egoístas. Esa no es la razón por la que eligen una iglesia. Es como ir a un club donde todos se comportan bien, son buenos, y quiero que mis hijos estén ahí, o que haya gente agradable. Es bueno ser amistosos con estas personas. Estas son razones equivocadas para buscar una iglesia. Nos unimos a una iglesia porque decimos, aquí podemos glorificar a Dios, y no importa las demás cosas. Y creo que si busco glorificar a Dios en mi vida, Dios cuidará de mis hijos y se encargará de todo lo demás. Pero si pongo esas necesidades primero, tal vez encontraré una iglesia donde mis hijos crecerán bien. Y encontraré gente agradable. Y encontraré muchas cosas en nuestra vida sin resolver para siempre. Así que debemos orar de esta manera. Y la primera cosa que dijo fue que cuando oráramos al Padre que está en los cielos, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe se basa en dos cosas básicamente, y son que Dios me ama y Él es el Todopoderoso. Eso es todo lo que necesito saber. Si estoy convencido de que Dios me ama inmensamente y que es el Todopoderoso, y es por eso que Jesús dijo que cuando oren,
Comiencen con Padre Nuestro, significa que Él es alguien que me ama. Él me ama más que cualquier padre terrenal. Los padres terrenales pueden dar buenos regalos a sus hijos, pero mi Padre Celestial me dará mejores regalos de los que yo le pida, el cual está en los cielos. Él es el Todopoderoso. Él dirige el universo y no hay nada que Él no pueda hacer. Así que Jesús dijo que hay dos cosas que deben caracterizar la oración. Cada vez que comienzo a orar, no solo es hacer repeticiones de palabras, sino estar seguro de que estoy unido a Él, al Padre Celestial. Y tengo que estar seguro de estas dos cosas, que estoy orando a alguien que me ama y que es el Todopoderoso que dirige el universo. Si no lo hago de esta manera, mi oración va a ser sin fe, porque si no, será como una petición que se le hace a un juez y no sabe si la obtendrás o no. Si tú le preguntas a alguien que va a apelar por algo al gobierno, si te lo dan o no, no sabemos, y esto no debería ser así. Debemos tener fe y creer que lo que estoy orando a mi Padre que me ama, el cual gobierna el universo desde los cielos, y puede hacer cualquier cosa. No hay problema grande para Él, y no hay nada, absolutamente nada que no pueda hacer. Y el diablo tratará de recordarnos que por qué no hace esto, por qué no hace aquello, por qué Él no resuelve los problemas del mundo. Y la respuesta de eso es, yo no sé. No sé por qué Dios no hace cosas por otras personas. A veces he visto esto en ciertas situaciones en las que fui y oré por alguien y luego hubo una respuesta inmediata para esa enfermedad o problema en particular. Y luego en otra idéntica situación, con otro creyente, voy, oro por él y no pasa nada. Entonces le pregunto a Dios, soy la misma persona, mi fe está al mismo nivel. Entonces, ¿cómo funcionó aquí y allá no? Y el Señor me dice, hay algo en la vida de esa persona que tú no conoces y es por eso que no puedo responder esa oración. Oh, entiendo, Señor. Hay algo que está bloqueando allí. Tal vez esa persona no ha perdonado a alguien y tiene falta de perdón. Y no importa cuánto ore, no pasará nada. Con la primera persona que oré, todo estaba bien. El cielo estaba abierto. Así que a veces hay bloqueos como ese que impiden que Dios responda a nuestra oración, sin importar cuánto ores. Y luego preguntan, ¿por qué no me respondió? En lugar de preguntarse, ¿qué está bloqueando mi oración? Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, comienza allí con absoluta confianza, que estás orando a alguien que te ama intensamente, que dio el regalo más grande, su único hijo, para morir por mí, amor más grande el cual un hombre pueda dar su vida por sus amigos. Y así es, debo estar seguro de eso. Y gobierna todo lo que esté en la tierra, hasta las cosas más pequeñas. Por eso dijo que los cabellos de tu cabeza están contados. Así, con esa confianza, debo establecer esa primera oración. De lo contrario, el resto de la oración será inútil, independientemente de lo que pueda orar. Así que debo comenzar allí, con mi Padre que me ama, mi Padre que es el Todopoderoso. Cada vez que oremos, debemos hacerlo de esta manera. Y debemos estar seguros de estas dos verdades fundamentales, como las dos piernas sobre las cuales nos paramos, lo que nos da estabilidad. Si te paras en una pierna, no lograrías la misma estabilidad. Y sería que Dios te ama. Y eso no es suficiente. También debes creer que Él es el Todopoderoso. Estas son las dos piernas sobre las cuales te paras cuando vas a orar a nuestro Padre que está en los cielos. Por favor, recuerda esto. Recordemos que Él es el Todopoderoso y que se preocupa por nosotros y que puede responder a todas nuestras oraciones y puede resolver todos los problemas. Está bien. Entonces, estas tres primeras solicitudes están centradas en Dios. Ahora vienen nuestras solicitudes. No es que a Él no le importen nuestras solicitudes, sino que deben venir en segundo lugar, porque esa es la forma en que Dios nos hizo. Nos hizo para estar de pie con la cabeza en alto, enseñándonos que debemos tener a Dios primero en nuestras necesidades terrenales. Este es el orden que debo seguir, en la forma que Dios nos creó.
Por eso debemos hacerla en ese orden. Vemos en los métodos científicos, hay ciertas cosas que deben hacerse de cierta manera, pero cuando se trata de la oración, se nos olvida con facilidad. Y no estoy diciendo que cada oración debería decir santificado sea tu nombre. No, porque la oración está destinada a ser un estilo de vida, en primer lugar. No solo es algo que oras, sino que es algo que haces siempre. ¿Qué es lo único que hacemos siempre, incluso cuando estamos durmiendo? ¿Sabes lo que es? Respirar. Así que lo más cercano al ejemplo de la oración en nuestra vida es respirar. Respiramos todo el tiempo y eso es lo que nos mantiene vivos. Incluso cuando no estamos conscientes, estamos respirando. Por lo tanto, estamos hablando de una forma de vida, donde Dios siempre es lo más importante en mi vida. Y el deseo más importante en mi vida debe ser que el nombre de Dios sea glorificado y santificado. Si mi dolor de espalda o el problema de mi hijo está resuelto o no, santificado sea su nombre. Y te diré esto, que si tú crees esto, muchas cosas estarán en su lugar si lo ponemos primero a Él. Y se lo he pedido por muchos años. Señor, que la pasión número uno en mi vida sea que tu nombre sea glorificado. Cada pedido mío es secundario comparado con eso. Quiero que tu nombre sea glorificado. Si estamos construyendo una iglesia, queremos que el nombre de Dios sea glorificado en esa iglesia, más que cualquier otra cosa. Cuando predicamos un sermón, queremos que el nombre de Dios sea glorificado. Hagamos lo que hagamos. Nuestro anhelo es que el nombre de Dios sea glorificado. Mi nombre no es importante. ¿Puedes decir honestamente que no importa tu nombre y que solamente el nombre de Dios sea glorificado? ¿Te molesta si tu nombre es estropeado de alguna manera en la ciudad? ¿O alguien dañó tu nombre difundiendo una historia falsa? ¿Porque difunden una historia falsa sobre tus hijos y tu esposa? ¿Te perturba que hagan esto con tu nombre? Bien. Espero que les preocupe más que el nombre de Dios sea deshonrado. Por muchos años, mi oración en la India ha sido, Señor, tu nombre es tan deshonrado en este país y quiero que tu nombre sea glorificado. Y estoy hablando de más de 40 o 50 años. Esa ha sido una carga en mi corazón, que tu nombre debe ser glorificado en este país. Nunca lo andaba diciendo, pero ese es un anhelo muy profundo en mi corazón. Y creo que esa es una de las razones por las cuales Dios plantó muchas iglesias de las nuestras, porque allí se podría glorificar su nombre. Si haces eso, tu pasión, que el nombre de Dios sea glorificado en el círculo en que te mueves, que no te importe otra cosa más que el nombre de Dios sea glorificado por medio de mi vida, por mi testimonio, por mi familia, y aunque muchas de mis peticiones no sean concedidas, pero que tu nombre sea glorificado. Y te asombrarás del cambio que verás sobre tu vida y en tu hogar y en las respuestas a tu oración. No es que vamos a usar esto como una técnica para obtener respuesta a nuestras oraciones, sino que digo, Señor, incluso si no lo haces, no respondas a ninguna de mis otras solicitudes, solo que tu nombre sea glorificado. No estamos haciendo negocios con Dios, en el cual decimos, está bien, Señor, busco tu gloria en estas cosas. Di sinceramente, Señor, que tu nombre sea glorificado. Eso es. Y quiero que venga tu reino. Hoy en día no usamos la palabra reino en nuestra forma de hablar. Pero en esos días cada país era un reino. El reino de Israel, el reino de Roma, el reino de esto. Hoy hay muy pocos reyes. Tal vez 1 o 2 países del mundo tienen reinos. Hoy en día usamos la palabra gobierno. Entonces, es algo así como, Señor, quiero que venga tu gobierno. Quiero que puedas gobernarme, gobernar mi vida. Quiero que venga tu reino, tu gobierno sobre cada área de mi vida. Estas son las peticiones primarias, donde su nombre debe ser glorificado. Y yo quiero estar completamente bajo su gobierno.
en el cual el rey puede venir en cada área de mi vida, gobernar y hacer lo que él quiera. Y luego su voluntad debe hacerse en la tierra como es en el cielo. Por supuesto, es principalmente en mi vida, porque no puedo hacer que su voluntad se haga en la vida de otras personas. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Es por los ángeles que esperan en el Padre. Y cuando ellos escuchan lo que el Padre les dice que hagan, entonces ellos lo hacen. Los ángeles en el cielo no están en pánico. Ellos esperan en silencio delante del Padre. Dios les dice que hagan algo, lo hacen y regresan y esperan en el Padre. Señor, yo quiero que mi vida sea así. Esperar constantemente en ti que me digas qué es lo que tengo que hacer todos los días y lo haré. Y Él nos habla en nuestra conciencia. Todos los días Él nos hablaría. El que respondamos o no es otra cosa. Pero tu voluntad se hará en mi vida exactamente como se hace en el cielo. Estoy disponible para ti durante todo el día y quiero escucharte. Hablemos acerca del uso del dinero. La mayoría de muchas personas acerca de gastar el dinero es así. Oh, tengo dinero, puedo gastarlo. Yo no creo que Jesús haya vivido así. ¿Necesito esto? ¿O es solo porque quiero gastarlo? Y yo digo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Esta es una área muy importante en la vida. Y te diré por qué digo eso. Jesús dijo que si somos fieles con el dinero, obtendremos las verdaderas riquezas de Dios. Así que estoy convencido que la razón por la cual muchos creyentes no son espiritualmente ricos es porque no son fieles con el dinero. Ellos cuando compran algo no dicen, ¿necesito esto? Algunos solo lo compran porque tienen el dinero. Y te digo que esta es un área en la que no hacemos la voluntad de Dios de la manera en que debe hacerse. Podría significar muchas otras cosas como esas. Pero permitir que el Señor cubra cada área de mi vida y que su voluntad se haga en la tierra como es en el cielo, esto es muy importante. Principalmente en los hogares. Aunque en un hogar el que gana el dinero es el esposo, y muy a menudo la esposa no sabe cuánto es lo que se debería gastar y qué es lo que se tendría que comprar. Y ella podría ser muy pródiga gastando. Y ahí es donde podemos perder la voluntad de Dios. Y descubrí que si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho y Dios recompensa la fidelidad y así en cada área. Di, Señor, quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Solo tengo una vida para vivir de la mejor manera. Y la manera que puedo vivir esa vida es buscando hacer tu voluntad. Hacer esto no debe ser una carga, donde vas a Dios y le preguntas, Señor, solo tengo esto para gastar y esto otro. No estoy hablando de este tipo de fanatismo. Hablo de una forma de vida en la que aprendo a ser cuidadoso y fiel, en la que tengo que preguntarle a Dios por todo, porque tal vez Él no te responderá. Es una cuestión de vivir un estilo de vida donde busco ser fiel y cuidadoso en todo. Señor, quiero poder escucharte. Y si realmente eres perseverante, te diré que escucharás. Créeme que lo escucharás. Y eso es lo más maravilloso, poder tener esa experiencia. Y se describe en este versículo, que a menudo cito en Isaías capítulo 30, en el versículo 30. ¿Sabes qué dice? Que en las diferentes situaciones de la vida, llegas a una encrucijada. Y dice en el versículo 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas, este es el camino, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Es maravilloso. Señor, ¿cuál es la voluntad que se hará en mi vida? Así como se hace en el cielo. Muéstrame, ¿por cuál camino debo de ir? Y así el Señor me impidió ir a algún lugar para tomar este camino. Él no obliga a ningún ángel en el cielo.
Entonces, hace tu voluntad en la tierra como es en el cielo. ¿Cómo se hace en el cielo? Él nunca obliga a un ángel en el cielo para hacer cualquier cosa, pero Él revela su voluntad y los ángeles corren para hacerla. Así que creo que durante un periodo de tiempo podemos llegar gradualmente a una comprensión para conocer la voluntad de Dios en la forma en que gastamos nuestro dinero, también la forma en que gastamos nuestro tiempo, el cual podemos hacer el máximo uso en nuestra vida. Cuando veo a mi alrededor y veo muchos creyentes, ver cómo desperdician su vida, cómo desperdician el tiempo, cómo desperdician su dinero, y así pierden gran parte de su vida. Y ahí es bueno orar y decir, Señor, déjame hacer tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Este versículo que cité antes sobre la fidelidad se encuentra en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 16, en el versículo 10 al 12. Y aquí está hablando acerca del dinero. Y en el versículo 11 lo dice muy claro. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Si quiero las verdaderas riquezas de Dios, tengo que ser fiel con el dinero. No solo justo. Fiel es más alto que justo. Justo significa que no engaño a nadie, pago mis deudas, y fiel significa donde digo, Señor, quiero tener cuidado con el dinero que me has dado. No tengo que ser descuidado, quiero ser fiel. Y si no eres fiel con eso, nunca obtendrás las verdaderas riquezas espirituales. La verdadera riqueza espiritual es la unción del Espíritu Santo, la semejanza a Cristo y la revelación en la palabra de Dios. Y creo que estas son las tres verdaderas riquezas espirituales: la revelación de la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo y crecer cada día en semejanza a Cristo. Pero esto viene si soy fiel en lo poco. Y estos versículos se refieren al dinero. Si eres fiel en una cosa muy pequeña, el dinero es una cosa muy pequeña a los ojos de Dios. Si eres fiel en eso, serás fiel en las cosas más grandes. Pero si eres injusto en las cosas muy pequeñas, entonces serás injusto en las cosas más grandes. El versículo 12 también se refiere a lo mismo. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, este es el dinero de otras personas, porque muy a menudo pensamos que el dinero es mío, y no lo es. Probablemente les conté a alguno de ustedes la historia cuando era un joven cristiano. Por supuesto, tenía mucho dinero como oficial de la naval. Y estaba este romano converso católico en la armada. Y venía a mí y me decía, hermano Zach, ¿puedes prestarme algo de dinero? Y yo recordaba ese verso que dice, dale al que te pida prestado. Está en Lucas capítulo 6. Entonces yo se lo di. Luego regresaría el próximo mes. Él me decía, lo siento, hermano Zach, no puedo pagarte, pero ¿me puedes prestar un poco más? Está bien. Y lo primero que vino a mi mente, dale al que te pida prestado, no se lo niegues. Y así sucedió durante varios meses. Y por supuesto, nunca pudo pagarlo, pero seguí cumpliendo ese versículo automáticamente. Y finalmente, él se alejó del Señor y comenzó a beber. Y cuando vi que estaba en el alcohol y estaba alejado del Señor, entonces yo le dije, hey, si vas a gastar mi dinero dándoselo al diablo, comprando alcohol, entonces será mejor que me lo devuelvas, porque puedo dárselo a alguna persona pobre. Y él se enojó mucho conmigo. Él venía del catolicismo y me dijo que incluso los sacerdotes católicos no lo habían acosado así como yo lo estaba acosando. Entonces yo le dije, déjalo así, olvídalo. Entonces fui al Señor y le pregunté, ¿qué hice mal? Porque es lo que dice tu palabra, dale al que te pida prestado. Pero ahora el dinero se fue al diablo. Y el Señor me dijo, el error que cometiste fue, viviste de acuerdo con un versículo de las Escrituras. El diablo le citó un versículo de las Escrituras a Jesús. En el desierto está escrito, si saltas del techo del templo, los ángeles te protegerán. Y Jesús también dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que estaba escrito que al que te pida, dale, y que no se lo niegues. Pero también está escrito en 1 Corintios capítulo 10, verso 26, que todo lo que hay en la tierra es del Señor.
y no te pertenece a ti. Y ese día aprendí que ni siquiera el dinero que ganaba como oficial de la Marina me pertenecía a mí. Era del Señor. Todo lo que hay en la tierra es del Señor. Entonces lo que yo estaba haciendo era regalar el dinero de otra persona y pensé que era mío. El verso dice, dale al que te pida. Y no me di cuenta que no era mi dinero. Entonces, ¿cómo podría darlo? Es como si alguien me hubiera dado $5,000 para que me los quedara. Y alguien viene a mí y me dice, oye, hermano Zach, escuché que tienes $5,000. ¿Me puedes dar $500? Entonces, ¿qué debo hacer? Está bien, déjame preguntarle. Le preguntaré si me permite dártelos. Además, no es mío. Esa no es la actitud que adopté cuando traté de seguir ese verso. Yo tengo que recordar antes de hacer eso que todo pertenece al Señor. Y esta fue una revelación maravillosa para mí, y me alegro haberla aprendido a una edad muy temprana. De lo contrario, habría estado en bancarrota constantemente a lo largo de mi vida, pero me di cuenta que tengo que consultar al Señor sobre este gasto, incluso cuando voy a regalar dinero a alguien. Hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. ¿Sabes que los ángeles simplemente no andan haciendo algo por Dios? Y mucha gente dice, ¿por qué no haces algo por Dios? Ningún ángel va donde otro y le dice, vamos, haz algo por Dios. No, porque ellos esperan al Padre. El Padre les dice qué hacer y ellos lo hacen. Entonces, estas son las tres cosas en las que nuestra vida está centrada en Dios. Y luego vienen las tres cosas terrenales. Número 1, danos hoy nuestro pan de cada día. Esto se refiere a todas nuestras necesidades terrenales y creo que cubre comida, ropa, vivienda, educación, la educación de nuestros hijos, porque ellos necesitan todas estas cosas. Por lo que cubre todas las necesidades terrenales, las cuales uno pide. El Señor nos dará las que necesitamos día a día. Por lo que debemos reconocer que incluso nuestras necesidades terrenales es el Padre que las provee. Él las puede hacer a través de un trabajo, pero debemos reconocer que Él es quien provee y que no hay nada de malo en pedir cosas, no hay nada de malo en pedir comida o pedirle que te dé un trabajo con el que puedas ganarte la vida. No tiene nada de malo pedirle a Dios que te dé una casa donde puedas vivir, incluso si puedes construir tu propia casa. No tiene nada de malo que le pidas a Dios por estas cosas. No hay nada de malo que le pidas al Señor que por favor te ayude a educar a tus hijos para que un día puedan aprender a ganarse la comida, la ropa y la casa. Tenemos derecho de pedirle a Dios por todas nuestras necesidades terrenales. Y así nunca debes avergonzarte o dudar en pedirle a Dios cualquier cosa o cualquier necesidad terrenal. Incluso Él nos da algunos lujos, porque Dios es un Dios bueno. Pero ciertamente son nuestras necesidades. Él nos da más que el pan de cada día. Él nos da helado. Eso es un extra. Está bien. Recuerda que las tres primeras es acerca de Dios. Esas ya las estudiamos. Ahora, estas tres son sobre nosotros. Y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a otros. Si ves, esta es la única oración que tiene una condición. Danos el pan de cada día no es una condición. En líbranos del mal no hay ninguna condición, pero esta oración tiene una condición. No dice, Padre, perdona nuestros pecados. Lee cuidadosamente. Padre, perdóname exactamente de la misma manera como he perdonado a ese tipo que me lastimó. Está bien. Ahora, piensa cómo has perdonado a ese tipo que te lastimó. ¿Tenías rencor? Entonces le dijiste al Padre que te perdonara por guardar rencor contra esa persona, porque esa es tu oración. Perdóname exactamente de la misma manera que perdoné a ese tipo. Dios te va a tratar de la manera en que tratas a otras personas. Así es. ¿Lo has hecho con Él? Dios lo hará contigo. En el Antiguo Testamento encuentras en el libro de Salmos, capítulo 18, Salmos, capítulo 18. En el verso 25,
Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Si eres amable con los demás, Él será amable contigo. Si eres duro con los demás, descubrirás que Dios está siendo muy duro contigo. Él te tratará exactamente como tratas a los demás, especialmente a aquellos que están más bajo en el estatus de la sociedad en comparación contigo. Sabes que hay niveles sociales en esta tierra, en cada país, y es en la forma en que tratas a las personas que están en un estatus más bajo que el tuyo. Y en comparación con Dios, la escala social está más abajo en comparación con Dios. De la forma como tratemos a los demás, Dios nos va a tratar igual. Y dice en el verso 26 que si eres torcido con los demás, descubrirás que Dios te tratará de la misma manera. Así que perdónanos como hemos perdonado a otros, y de la misma manera Él te perdonará. Y a veces algunos creyentes se dan cuenta de que Dios los está tratando de alguna manera, y algunos me preguntan por qué Dios me está tratando así. Y yo les digo, hermano y hermana, ¿has tratado a alguien de esa misma manera? ¿Has tenido esa actitud hacia alguien más? Quizás con alguien más pobre o de un estatus social más bajo que tú. Y esto es muy importante. Y yo cada vez más estoy muy convencido de que el perdón es un requisito muy, pero muy importante, especialmente en la vida cristiana, porque de todas estas 6 solicitudes, y finalmente Jesús tomó una de las 6 solicitudes, recuérdala siempre, que el nombre de Dios sea glorificado, que su gobierno sea establecido en mi vida. Tercera, que su voluntad sea hecha como en el cielo en mi vida. Número 4, nuestras necesidades terrenales. Número 5, perdona nuestros pecados. Y número 6, líbranos de todo mal. Y de todas estas 6 peticiones, Jesús escoge una. Y dice, quiero enfatizar en esto. Y está en los versículos 14 y 15. Al final de esto. Y dice, quiero enfatizar en una de estas 6 peticiones. Y es en el perdón. Si perdonas a otros, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Y si no perdonas a otros, tu Padre Celestial no te perdonará a ti. No podemos estar en paz con todo el mundo. Eso es imposible. La Biblia dice en Romanos capítulo 16 que trates de estar en paz con todos los demás, pero no siempre es posible. Pero el perdón debe ser hacia todos. Si una persona viene a ti 7 veces al día y te pide perdón, tienes que perdonar. Entonces podemos decir que surge una pregunta, y es esta. Señor, si sigo perdonando a otros, ¿no crees que muchos se pueden aprovechar de mí? Porque este es un tipo de persona que perdona mucho, se aprovecha de mí y sabe que lo perdonaré. ¿Cómo escapar de las personas que se aprovechan de mi bondad? Y esta es una de las cosas que enfrentan los buenos cristianos. La gente se aprovecha de su bondad y se aprovechan también de su misericordia. Entonces, debes creer el otro verso en 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, que dice que Dios nunca permitirá que seas tentado más allá de tu capacidad. Él no permitirá que ese hombre me tiente más allá de mi capacidad, porque Dios abrirá allí un camino para escapar y hará que eso funcione para mi bien, porque creo que es un Dios tan amoroso que está en el cielo. Por eso puedo hacer esto. Y el perdonar es diferente del compañerismo. Y esto es importante entenderlo, porque hay muchos cristianos que confunden esto. Algunos los perdonan y piensan que luego pueden ir a visitarlos y tener una amistad con ellos. No. ¿Sabes? Cuando Jesús perdonó a las personas en la cruz, el Señor dijo, perdónalos. Él no tuvo comunión con ellos. Él no tenía comunión con los fariseos, pero los perdonó. Puedes perdonar a una persona que no tiene compañerismo con él. Puedes perdonar a una persona y nunca más ir a visitarlo a su casa, pero debes perdonarlo. El perdón y el compañerismo son 2 cosas diferentes. Así que no hay excusa para no perdonar a las personas. Y pueden haber muchas razones por las cuales no tenemos compañerismo con ellas. Incluso hay muchos creyentes en el mundo con los cuales no puedo tener comunión con ellos. Y no me arrepiento de no haber tenido comunión con muchos creyentes en el mundo.
Porque la Biblia dice que hay una condición para la comunión. Está en Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Si andamos en la luz como Dios es luz, tenemos comunión unos con otros. Y si una persona no está dispuesta a andar en la luz, yo no puedo tener compañerismo con él. Tal vez una amistad a distancia. Y sí se puede apreciar a una persona a distancia, pero cero compañerismo. Debo perdonarlos al 100%, pero cero compañerismo. Significa que esa persona tiene que caminar en la luz. También ser honesto conmigo y yo también con él. Así que aclaro esto porque algunas personas dicen que debo perdonar y luego tener comunión con ellos. Y no es así. Debemos perdonar para ser perdonados. Y la otra petición es, Señor, líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación. Esto significa que puede ser demasiado fuerte para nosotros y debemos reconocer que la victoria sobre el pecado viene de Dios. Esta es una oración de victoria, aunque sea una simple oración. Señor, dame la victoria sobre el pecado y libérame de todo mal. El pecado es el mal y todas las cosas malas que he adquirido a través de los años de pecado, los malos hábitos en mi vida o las actitudes. Señor, libérame de todo esto. ¿Qué oración? Debemos pedir liberación completa. Dile, Señor, solo tú puedes hacerlo. Yo no puedo liberarme. Mira la humildad que hay aquí en esta oración. Dile, así como tú me provees el alimento diario y puedes perdonar mis pecados, solo tú puedes liberarme del mal. Sabemos que no podemos perdonar nuestros propios pecados, porque solo Dios puede hacerlo. Así que no pensemos que por nuestra cuenta podemos librarnos del mal, porque solo Él puede hacerlo. Y cuando hayamos vivido esta vida maravillosa, donde hemos buscado su gloria, hemos permitido que nos gobierne, hemos hecho su voluntad, pedir su ayuda para nuestras necesidades terrenales, haber podido perdonar a todos, superar el pecado y al final de todo decir, Señor, te damos toda la gloria. No tomamos ningún crédito por todo esto. Tuya es la gloria, el reino y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén significa que así será en una sola palabra. Una palabra maravillosa para recordar. Por eso decimos amén. Es una palabra hebrea que significa así es. Así que es una expresión de fe, en caso de que no lo supieras. Por eso debo decirlo al final de mi oración. Y así será. Así que confío en que nosotros no aprendimos simplemente a repetir estas palabras, pero que toda nuestra vida de oración se centre más en Dios y que la única condición en la oración es perdonar a otros para que se cumpla esa condición. Y oramos para que eso cambie nuestras vidas, porque si cambia nuestra oración, nuestra vida también será cambiada. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos muestra en la manera en que debemos caminar. Y realmente queremos glorificar tu nombre en esta tierra, en nuestra forma de vivir y en la forma en que edificamos a nuestras familias, con nuestros hijos y en nuestra relación con los demás. Queremos hacer tu voluntad cada día de nuestras vidas. Enséñanos qué debemos hacer cada día. Queremos perdonar a los demás y reconocer que todo lo bueno que tenemos es un regalo de tu parte. Creemos que solamente tú puedes librarnos del pecado. Deja que tu nombre sea glorificado en nosotros. Ayúdanos a construir una iglesia fuerte y poderosa para la gloria de tu nombre. Gracias porque nos tenemos unos a otros para animarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.